Bienvenidos a todos a esta ponencia, que sé que bueno, es un tema muy, muy sensible y voy a intentar tratarlo con toda la sensibilidad que el tema merece. No solo es un tema sensible, es un tema muy importante porque a nivel estadístico, 1 de cada 4 niñas van a ser abusadas antes de los 18 años y 1 de cada 20 niños será abusados antes de los 20 años. Bien, dando paso a lo que es en sí el abuso, me gustaría dejar muy claro en lo que consiste el abuso. El abuso sexual, en lo que la base fundamental es el abuso de poder. Esto es lo que tenemos que tener muy, muy claro cuando trabajemos con abuso sexual. Es decir, siempre va a haber una persona que ejerce, un adulto, que ejerce poder sobre ese niño. Lo más doloroso de estos casos es que en el 95% de los casos precisamente va a darse en el contexto de la familia. Van a ser personas allegadas, personas cercanas las que van a cometer este abuso sexual hacia los menores. Es decir, este mito, ¿no?, que tenemos pues bueno, de que se secuestran menores, este miedo a desconocidos, que no digo que no sea real. Sin embargo, en el caso del abuso sexual, el drama, por así decirlo, es que se produce fundamentalmente en el seno de la familia. Bien, como os he dicho, un 95% de los casos dentro del seno familiar y por lo tanto esto va a quebrar la confianza del niño. Esta va a ser una de las principales causas, la principal consecuencia, perdón, del trauma va a ser ese desdoblamiento, esa falta de confianza que el niño va a tener en cuanto a los adultos que han tenido que protegerle, que han tenido que cuidarle. En este sentido es tremendamente dramático. Y me gustaría, sobre todo, tanto las personas que me estéis escuchando, si sois psicólogos, personas que conozcáis a alguien que ha padecido abuso sexual en la infancia, o incluso si lo habéis padecido, que esta pequeña ponencia os sirva para reconocer todas esas consecuencias tan dramáticas que ocurren dentro de la persona y que van a estar fundamentadas en esta gran herida que es la herida de traición. Esta herida de traición que, como os he dicho, viene de que la persona que me tiene que cuidar abusa de mí. ¿Cómo podemos traducir esta herida de traición en la edad adulta, ¿no? ¿Cómo se puede ver una consecuencia? Pues, por ejemplo, sintiéndose mercancía dañada. Esto es un término que se utiliza en abuso sexual infantil y que muchas personas que han sufrido abusos, ¿cómo se sienten en la edad adulta? ¿Qué significa esto? Esto significa que la persona que ha sufrido abuso siente que hay algo que está mal en ella, que hay algo que está dañado. Y fijaos, mercancía dañada. El término cosifica ya de por sí, porque la persona ya se ha sentido cosificada. Esto en la edad adulta, como os podréis imaginar, puede dar lugar a trastornos de personalidad como el trastorno dependiente de la personalidad, es decir, personas que dependan de otras. ¿Por qué? Porque yo pienso que los demás están mejor y yo no. Yo siento que hay algo que se ha quebrado en mí, que hay algo muy malo en mí, porque además siento mucha vergüenza, siento mucha culpa y creo que los demás son capaces de ver esa cosa tan fea que yo siento que hay dentro de mí. Entonces, en este proceso de formación de la identidad del niño, ¿no?, desde que el niño es niño hasta que llega a ser adulto, el haber sufrido abusos quiebra fundamentalmente la identidad, de manera que podemos encontrarnos trastornos de personalidad graves como el TLP, que es un trastorno, por así decirlo, estrella dentro de los abusos sexuales y que, como bueno, mi compañera anterior, Isabel, se llamaba, os ha hablado de las partes. Yo sí me gustaría un poco aquí definir qué va a pasar con una persona que ha sufrido abusos en la infancia y que, por ejemplo, pues ha desarrollado un TLP. Aquí va a haber dos partes fundamentales en la personalidad de esta persona adulta que se van a quedar ancladas en el trauma. Estas dos partes emocionales, una parte sería la parte vulnerable, esa parte que ha necesitado ser cuidada, que ha necesitado ser protegida y que sin embargo ha sido abusada y traicionada por aquellos que le tenían que cuidar, pero que sigue necesitando apegarse a los demás, porque tened en cuenta que las personas necesitamos siempre, por encima de todo, esa conexión con los otros. Entonces aquí tendríamos una parte fijada en esa necesidad de conexión, pero que se percibe como vulnerable, y una parte agresiva
fijada en la rabia porque aquel en el que confié me hizo daño. Bien, como adultos, ¿qué vamos a encontrar? Como adultos vamos a encontrar una persona que puede ser aparentemente, que esto es lo que se llama la PAN, una personalidad aparentemente normal, que podríamos encontrarlo en el TLP de alto rendimiento, por ejemplo, personas que pueden llegar a ser muy exitosas, pero que sin embargo son caóticas en su vida emocional y sobre todo con los vínculos que pueden llegar a establecer. Y en este caso me gustaría mostraros una imagen, la presentación sería la segunda imagen, si la podéis, no, la siguiente, por favor, exacto, esta es. Esta es una imagen que tengo que agradecer que me la haya prestado Marisa, una compañera que trabaja en la asociación Redime, precisamente para víctimas de abusos sexuales. Y aquí se puede ver muy bien, esto es un dibujo que realizó una víctima de abuso sexual y se puede ver muy bien cómo ella se siente, cómo siente estar escindida su personalidad. Mirad, aquí veis a esta chica, ¿no? Que parece simpática, divertida, que guiña un ojo, ¿no? Que es la parte aparentemente normal. Esta parte aparentemente normal, si os dais cuenta que esta parte aparentemente normal es la que tiene que funcionar en la vida diaria, es decir, yo he sido abusada, he sufrido un trauma, pero yo tengo que seguir yendo a trabajar o tengo que seguir relacionándome, entonces yo genero como una especie de máscara, ¿no? Como actúo, ¿no? Genero un papel que yo interpreto y además los pacientes te lo verbalizan de esa manera, te dicen yo voy en automático. Esto es algo muy, muy simbólico, ¿no? del trauma, ir en automático. Esa es la parte aparentemente normal. Y luego, por otro lado, tenemos las dos partes emocionales, que si os dais cuenta, aquí hay una parte que está metida en una jaula, que esa es la parte vulnerable, la parte que la persona percibe como vulnerable. Y la parte emocional rabiosa, que sería la que está en medio, y es la que nos ha dicho Isabel, que es la parte protectora. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento a nivel relacional de una persona que tiene estas partes, ¿no? de su personalidad dentro de sí? Pues fijaos, podríamos encontrar una persona que necesita muchísimo vincularse, que desesperadamente, además desesperadamente, cuando digo desesperadamente lo digo con énfasis, ¿no? Desesperadamente busca una pareja o necesita vincularse con mucha fuerza, con amigos íntimos, las relaciones tienen que ser muy intensas porque se sintió muy abandonada en la infancia, entonces esa necesidad de vinculación es tremendamente potente, por eso es una parte disociada, pero a la vez hay una parte rabiosa que cuando percibe esa necesidad de conexión puede sentir rabia y la proyecta contra los demás. Es decir, esta persona puede conocer a alguien, puede sentir que hay vínculo y a la vez puede boicotear la relación. Es decir, cada vez que yo siento que me acerco al otro, necesito boicotear la relación, probablemente pues mediante actitudes muy rabiosas e incluso violentas que caracterizan en muchos casos al TLP, y así, digamos, me protejo porque las personas que mostraron interés en mí me hicieron daño. Entonces, fijaos el caos emocional y relacional que supone para estas personas, porque el trauma, lo dramático del trauma es cómo nos afecta en el presente. Es decir, no, lo que pasó no se quedó allí, sino que aquí y ahora me sigue afectando y sigue afectando a la manera en que yo me relaciono. Este es un ejemplo perfecto de lo que sería el trauma, ¿no? de traición en una persona con un trastorno límite de personalidad víctima de abusos sexuales en la infancia. Pero hay otras consecuencias también muy importantes y a veces difíciles de entender para las personas que sois ajenas al mundo de la psicología. Sí, que creo que bueno, pues no todos sois profesionales los que nos estáis escuchando. Es lo que se llama la acomodación. El niño, cuando es víctima de abuso sexual, se produce una acomodación, es decir, una identificación con el abusador. ¿Y esto por qué pasa? Esto es un mecanismo de defensa que a este niño le salva la vida. ¿Qué significa acomodarse? Significa acomodarse a la situación porque daros cuenta que cuando uno está en una situación amenazante, podemos hacer varias cosas. No muchas, podemos hacer 4 cosas. Podemos huir, podemos luchar, podemos someternos o podemos congelarnos. Cuando hablamos de congelación estamos hablando de disociación. En este caso, la sumisión total al abusador es una estrategia de defensa
para poder continuar con mi vida. Porque además, que esto es lo que conoceréis como el síndrome de Estocolmo, es el famoso síndrome de Estocolmo que muchas veces vemos en las películas. Es decir, si yo me apego a aquel que está abusando de mí, aquel que tiene poder sobre mí, porque daros cuenta que esto siempre es una situación de poder, si yo me apego a esta persona, tengo más probabilidades de sobrevivir que si no me apego a ella. Con lo cual es una estrategia de supervivencia que a veces es difícil de comprender, porque también es cierto que cuando un niño es abusado por un miembro de la familia, hay también una parte afectiva. Es decir, mi padre abusó de mí, pero también me cuidaba, también me quería, también había buenos momentos. Y eso genera un caos intrapsíquico dentro de la persona, porque ¿cómo puedo yo a la vez querer a alguien que ha abusado de mí? ¿No? Entonces, estas son las partes, esas partes que quedan disociadas y que son tan difíciles de recolocar y que es, bueno, fundamentalmente lo que consiste el trabajo terapéutico. Otro fenómeno muy importante que vamos a encontrar como consecuencia de los abusos sexuales es el introyecto con respecto a la persona que ha abusado o al maltratador. Y esto va a llevar a fundamentalmente conductas autolesivas, conductas suicidas, conductas drogodependencias, alcoholismos, etc. ¿Qué es el introyecto? Ahora sí me gustaría que me pusieseis la imagen anterior para que lo pueda explicar con una imagen. Mirando, no sé si se ve bien. Aquí está. Bien, tantos años soñando con monstruos y al final te has convertido en el peor de todos ellos. Esto es una imagen, esto es un dibujo que me hace a mí una paciente. No fue víctima de abuso sexual, pero fue víctima de malos tratos severos físicos y psicológicos durante la infancia. Si os dais cuenta, yo le digo a ella, hazme un dibujo o encuentra un dibujo con el que tú identifiques cómo tú te sientes contigo misma. Y fijaos qué interesante, porque es que ella habla en tercera persona. Al final te has convertido. ¿Por qué? Porque esta es la parte del maltratador que yo tengo dentro de mí. Tú eres la mala, tú eres culpable de lo que pasa, tú eres el monstruo. Esto te pasa porque tú te lo mereces, tú te lo mereces. Efectivamente, como os podréis imaginar, llevar toda esta carga de culpa, toda esta carga de rabia, lógicamente en la persona, va a generar conductas de todo tipo, porque realmente nos podemos encontrar un abanico de patologías que pueden ir desde leve, porque es cierto que no todo el mundo tiene unas consecuencias graves a raíz de un abuso sexual, hasta muy graves como es el trastorno de identidad disociativo, ¿no? El trastorno múltiple de personalidad que se entendía anteriormente. Bien, el introyecto es lo que la persona va a tener dentro de sí, es ese machaque, es ese diálogo interno, machacante, incesante, que la persona va a tener acompañándola dentro de sí a lo largo de su vida, y es esa parte dentro de ella misma que la maltrata igual o que abusa de ella como en su momento abusó ese maltratador o ese abusador. En cuanto a los abusos sexuales, que seguro que os estáis preguntando, ¿no? Pero todo el mundo se acuerda, hay gente que se acuerda, hay gente que no se acuerda. Bien, yo en terapia me encuentro tres casos, fundamentalmente. Personas que no se acuerdan, perdón, absolutamente de nada, pero sí tienen síntomas muy potentes de un estrés postraumático complejo, que es lo que estamos hablando en caso de abusos. El estrés postraumático complejo siempre implica antigüedad e implica una carga interpersonal. ¿Por qué? Porque alguien no vio, alguien no oyó y alguien no hizo nada. Que esto es fundamental. Hubo alguien que abusó, sí, pero también hubo alguien que estuvo ahí, que no lo vio, que no lo oyó y que no hizo nada. Entonces, en este sentido, nos podemos encontrar pacientes que no recuerden nada, pero tengan pues, depresiones muy graves, TOCs muy severos, en fin, patologías muy, muy potentes. Luego, por otro lado, podemos encontrar personas que intuyen, sienten que algo pasó, pero realmente no lo saben con certeza, tienen algún flashbacks, tienen sueños, hay algo ahí, vienen con mucho miedo, vienen con muchísimo miedo, estas personas vienen con mucho miedo porque saben que algo hay, pero precisamente esa falta de confianza, ese miedo a ser culpables, a ser culpabilizados, a ser estigmatizados, hace que les cueste mucho indagar sobre el tema.
Y luego, por otro lado, nos podemos encontrar con un tercer tipo de personas que se acuerdan perfectamente de todo, que son muy conscientes de lo que han vivido y quizá, por mi experiencia, este tercer grupo de personas sean las que más conductas autodestructivas ejerzan sobre sí mismas, autolesiones, alcoholismos, adicciones severas, etcétera. Entonces, bueno, poniendo un poco sobre el plano, ¿no? Las consecuencias, vamos a seguir hablando un poquito más sobre ellas, porque también imagino que os preguntaréis qué consecuencias tiene el abuso sexual sobre la propia sexualidad de las personas. Bien, pues aquí vamos a encontrarnos generalmente, podemos encontrar que no afecte, por supuesto, o sea, nada es matemático, ¿no? Pero vamos a encontrarnos dos extremos, porque hay bastante, a veces un mito, ¿no? Un mito de que una persona abusada rechaza siempre el sexo, ¿no? Que va a ser algo como que le, que le genere mucha aversión. Y no es cierto, no es cierto. Va a haber personas que sí, que eviten esas situaciones, pero también vamos a encontrar lo que se llama la traumatización de la sexualidad. Es decir, personas que utilizan la sexualidad para acercarse a los demás, porque es lo que han aprendido. Me acuerdo de una persona que decía, nos han enseñado el contacto piel con piel y no sabemos relacionarnos de otra manera. En este momento me viene a la mente una frase, ¿no? que me dijo una paciente en su momento, fijaos qué duro, ¿no? Pero cómo simboliza bien todo esto. Esta paciente me dijo, dice, yo tengo miedo de ir a pedirle sal al vecino porque no sé por qué me acabo acostando con él. Y yo no quiero, pero lo acabo haciendo. Bien, esto explica lo que es esa sexualidad traumatizada en la cual el vínculo se ha aprendido a través de esa propia sexualidad. Entonces, en cuanto yo conecto con una persona, por mínima intimidad que pueda haber, el sexo, la sexualidad va a ser una herramienta, digamos, de mediación, ¿no? Incluso a veces también de manipulación hacia el otro y de control. Es decir, si yo ya siento que tú abusas de mí, ya estoy en una situación de control porque sé lo que es ser abusada. Esto explica muchas veces, a través de lo que hemos hablado del introyecto y de esta sexualidad traumatizada, como muchas personas, muchas mujeres, voy a hablar de mujeres porque el porcentaje es mucho mayor, muchas mujeres que son abusadas en la infancia, luego son violadas, tienen o han sufrido algún tipo de intento de violación en la edad adulta o han sufrido alguna violación. Esto se produce precisamente porque estas personas además no ven el peligro. Se han disociado tanto de sus emociones para no sentir ese terror, ese miedo, que dejan de ver el peligro. Pero también es verdad que otra parte de ellas, aun viendo el peligro, ese peligro es algo que yo controlo, estoy en lo conocido, ya sé que vas a abusar de mí. Entonces, como ya sé que vas a abusar de mí, yo en este terreno, por muy doloroso que sea, yo me sé manejar. Esta es una consecuencia también del vínculo traumático. Y bueno, en este punto me imagino que también es interesante hablar de si todas las personas sufren un trauma muy severo tras un abuso sexual infantil. Bien, aquí me gustaría exponer un caso, hablaros de un caso, para que veáis la importancia, ¿no? La importancia de lo que son las figuras de apego o lo que llamamos en abuso sexual infantil un tutor de resiliencia, un tutor resiliente. Bien, vino a terapia una mujer que no tenía una sintomatología muy excesiva. Yo no sospeché, ¿no? Yo no sospeché de entrada, a lo mejor fue error mío, pero no tenía una sintomatología muy excesiva como para sospechar de un abuso sexual. Vino por crisis de ansiedad. Y bueno, en principio, pues tratamos sobre el tema y ya ha llegado pues la tercera sesión. Me dice, bueno, y te tengo que decir que yo el primer orgasmo lo tuve con mi padre, ¿no? Entonces te lo suelta así, de una forma que me imagino esperando la reacción de seré creída, no seré creída, seré juzgada, ¿no? Pero yo lo suelto y ya de entrada es como una protección, ¿no? El decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo únicamente le dije, bueno, ¿y cómo te sientes tú con respecto a eso? Lo importante es cómo te sientes tú con respecto a eso. Y aquí viene... fijaos, una de las cosas más dramáticas del abuso en la infancia. Y es que al final el abuso no importa tanto, el abuso es lo de menos.
lo que más importa es todo lo que se ha generado alrededor. ¿Y qué se ha generado alrededor? Pues alrededor lo que os he dicho antes. Había una madre que no veía, había una madre que no oía y había una madre que no solo no es que no hiciese nada, es que además la aisló del resto de los hermanos. Había más hermanos en la familia, pero esto es bastante dramático y habitual en los casos de abuso en la infancia. Y es que cuando una hija es abusada por el padre, en este caso, la madre la ve como una competencia, como si fuese la amante, ¿no? Y entonces se establece una relación de celos. Imaginaos la doble retraumatización y terrible que puede suponer para una persona. Y en el caso de esta paciente, precisamente, la rabia que ella tenía, el dolor profundo que ella tenía, no iba enfocado hacia el padre abusador, iba enfocado hacia esa madre que no solo no la había protegido, sino que además la había despreciado y que además la había anulado y que además la había ninguneado y que además pues, no la había visto. ¿Mm? Pero fijaos aquí qué interesante, porque con toda esta situación te imaginas lo peor. Es decir, pues cómo esta persona, ¿no? con esta falta de apego, con esta infancia tan cruel, tan dramática, tan terrible, realmente está tan bien, porque estaba bastante bien, ¿no? Para lo vivido. Y aquí es donde llega la figura de la abuela. ¿Mm? Aquí es donde yo le pregunto, digo, pero ¿hubo alguien de confianza? ¿Hubo alguien con quien te sintieses bien, con quien te sintieses querida, arropada? Dice, ay, sí. Dice, mi abuela. Dice, mi abuela llegó un día a casa y vio que mi madre me había dejado fuera del salón, cenando yo sola en la cocina, y dijo que eso no podía ser, que yo era parte de la familia y que allí se cenaba todos juntos. Entonces, cogió la silla de la niña, la llevó a la mesa y la integró en la familia. ¿Eso qué significó para ella? Esta abuela nunca supo nada del abuso, no la libró del abuso, pero sí le dio algo que a ella le ha servido para poder tener una vida bastante normal y unas emociones bastante bien recolocadas. Y es ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de identidad, ese sentimiento de soy vista por alguien, alguien me ve y alguien me quiere. Esto es lo que llamamos un tutor de resiliencia. Y esto es, fundamentalmente, lo que va a marcar la gravedad en la patología en cuanto a las consecuencias que podamos encontrar en los abusos. A menor edad en el abuso, mayor cercanía y si no existe un tutor de resiliencia, vamos a encontrar mucha más gravedad en las consecuencias como adultos tras el abuso. Pero si existe un tutor de resiliencia, una persona que en este caso fue una abuela, pero puede ser un profesor, puede ser una institución también, puede ser, pero algún adulto, o sea, tiene que representar una figura de poder, ¿no? Es importante que ese niño que ha sido abusado sienta que alguien con poder también le está protegiendo. Entonces, fijaos cómo las consecuencias las vamos a medir en función de diferentes variables. Hay variables que evidentemente no vamos a poder trabajar en terapia, como es la edad en la que se produjo el abuso o la cercanía con el abusador. Pero precisamente en terapia lo que sí vamos a trabajar es esa resiliencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo nosotros esos tutores de resiliencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre, siempre validando. Siempre siendo un espacio seguro donde la persona jamás se sienta culpabilizada, donde la persona jamás se sienta juzgada, donde la persona pueda decir completamente cómo se siente y sea acogida. Y sea acogida también su rabia y sea acogida todas esas partes, ¿no?, que han conformado a la persona abusada y que la han llevado a estar donde está, pero que esas partes le han salvado la vida. Por muy desadaptativas que a día de hoy nos parezca, esas partes que tiene disociadas la persona, en un momento dado le salvaron la vida. Y esa va a ser fundamentalmente nuestra misión en terapia. Lo digo, pues bueno, si sois terapeutas y trabajáis con abuso, que sepáis que es fundamental ese acogimiento terapéutico desde una mirada compasiva, no digo paternalista, no quiero decir paternalista, pero sí compasiva, de aceptación total de la persona, porque es lo que no han tenido. Y luego, por otro lado, el trauma, trabajar el trauma, a mí me gusta siempre recurrir a una frase de Begoña Aznárez, que me gusta mucho, que dice, el trauma se resuelve, ¿no?, soñando con ello, hablando de ello y pensando en ello.
Bien, en este caso, en terapia, lo que vamos a hacer precisamente es hablar de ello. Nuestra mente necesita este procesamiento mental para poder sanar el trauma. Aquí en este punto he dicho soñando con ello, si os dais cuenta y os preguntaréis, bueno, pero soñar, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver. Creo que después viene una compañera mía que os va a hablar de MDR, no sé si viene después o ya ha estado, pero el MDR, que es la estimulación bilateral, pues tiene que ver con los movimientos oculares que se producen en la fase de REM del sueño y donde se producen muchísimos reprocesamientos traumáticos. Fijaos si es importante, aquí os voy a hablar de otro caso. Esta vez es el caso de un hombre, es un hombre que viene a terapia y es uno de los casos que os he dicho. Sé, no sé, ha pasado, creo que algo pasó, pero no lo sé. Bien. Entonces, bueno, yo nunca pregunto qué pasó ni nunca indago ahí porque a mí no me interesa en el abuso sexual saber lo que pasó a no ser que la persona necesite contármelo. Yo lo que me interesa es saber cómo se sintió esa persona y lo que es trabajar sobre esa emoción para trabajar el trauma. No entrar en detalles morbosos de qué pasó, ni cómo pasó, ni muchísimo menos. Yo ahí no entro, evidentemente, si la persona me lo quiere contar, por supuesto, estoy abierta a escucharla. Pero como os decía, fijaos, después de varias sesiones donde la parte que está protegiéndole del recuerdo, esa parte que no quiere recordar, siente que hay un espacio seguro, siente que es un espacio seguro, después de varias sesiones viene contándome un sueño, que es a lo que íbamos, al tema del sueño. Y entonces él me dice, he tenido un sueño que creo que tenemos que hablarlo. Digo, pues vamos a hablarlo. Dice, he tenido un sueño en el que yo sentía que estaba completamente atado, envuelto como en una especie de chicle gigante y donde yo no podía moverme y donde yo me sentía completamente indefenso y completamente desvalido, ¿no? A través de ahí es cuando viene la pregunta. ¿Cuándo te has sentido alguna otra vez así? ¿Recuerdas haberte sentido así en algún otro momento? Y ahí ya es cuando salta el recuerdo que ya su inconsciente previamente había preparado para que pudiese trabajarse en terapia, porque ya también esa parte emocional había constatado que era un espacio seguro donde no iba a haber juicio y precisamente ya en ese punto le viene el recuerdo y me dijo, sí, dice, este familiar abusó de mí y, y sí, esto sí pasó. Y a partir de ahí empezamos a trabajar a trabajar lo que es en sí el abuso, pero sobre todo desde la sensación, desde cómo se sentía la persona y porque lo más importante aquí si trabajamos el abuso sexual, es trabajar el pasado para estar mejor en el presente, ¿no? Es algo que es fundamental, porque digamos que el abuso, aunque las consecuencias son múltiples y muy diversas, como os he dicho, desde una depresión, una ansiedad generalizada, un TOC muy severo, adicciones, etcétera, las vamos a encontrar sobre todo en el plano relacional, porque es en ese plano relacional donde fundamentalmente se ha dado la traición, ¿no? Entonces, es fundamental que la persona pueda relacionarse, pueda aprender a relacionarse desde otro punto, desde un punto de la confianza, aunque muchas personas que han sido abusadas, esto es, digamos, un esfuerzo titánico, conseguir que se puedan relacionar desde la confianza, que puedan aprender a confiar en los demás sin que salte esa parte que es protectora, ¿no? Esa parte de cuando me relaciono, necesito irme y es más, necesito hacer daño al otro, muchas veces para que se aleje de mí del todo o muchas veces para demostrarme que sigue estando ahí, ¿no? Con lo cual entonces me valida, no soy una mercancía tan dañada como yo me creía, ¿no? Pero esto es un círculo vicioso donde vuelta a empezar y vuelta a empezar. Y en este sentido es muy, muy importante, perdón, el acoger, el entender, el no juzgar. Y aquí me viene a la mente también un caso que leí hace unos años de un chico, se llamaba Swan, es un chico norteamericano, que con 11 años, este chico sí fue secuestrado, fijaos, fue secuestrado y abusado durante 5 años por un hombre de 41 años. Y claro, lo más duro para él, porque él
podía haber escapado, pero aquí es donde se produce ese apego al perpetrador, precisamente por amenazas: si te escapas yo voy a encontrar a tu familia, les voy a matar, si te escapas tal, y se produce esa situación inescapable, que a lo mejor no es tan inescapable en la realidad, pero que lo que importa es que la persona sí lo vive como inescapable, ¿no? Este niño de 11 años sí lo vivió como inescapable y estuvo 11 años, perdón, 4 años secuestrado, tenía acceso a internet, tenía teléfono y sin embargo no pudo buscar ayuda. Ya finalmente cuando es rescatado con este tremendo síndrome de Estocolmo, recuerdo que le hicieron una entrevista, y es una entrevista realmente desgarradora, y donde él dice una frase que a mí se me quedó grabada, ¿no? Él dice: la gente lo que más miedo tiene es a morir. Dice: yo lo que más miedo tengo es a no ser entendido. Fijaos, ¿no? O sea, que alguien no pueda entender lo que ha pasado en mi cabeza, que ni yo mismo me entiendo, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Pero ha pasado. Yo entiendo una parte de mí, pero otra no la comprendo. Pero esa sensación de no ser entendido, de no poder ser comprendido, le daba incluso más miedo que la muerte después de todo lo que había vivido. Y con esto creo que es importante, ¿no?, señalarlo, porque fijaos, Aishan, este muchacho, lo que nos está diciendo es que gran parte de su trauma, ¿no?, lo podemos reparar entendiéndole, acompañándole, comprendiéndole, ¿no? De algo tan duro. Pues sí, es capaz sobre todo si somos capaces de ofrecer de ser esta figura sólida, esta figura confiable en la que nuestros pacientes puedan depositar la confianza para, perdón, para contarnos cómo se han sentido, cómo se sienten, cómo ha sido todo ese periplo emocional, cómo son esas partes, ¿no?, emocionales que tienen tan disociadas, de las cuales pues muchas veces reniegan, ¿no? Porque la persona que ha sufrido abusos sexuales siente mucha vergüenza, siente mucha culpa, aunque nos pueda parecer increíble. Todavía un adulto que ha sido abusado en la infancia todavía puede pensar: ¿cómo no hice nada? ¿No? Porque está juzgando como adulto, ¿no?, a un niño que ni siquiera es adulto, pero él lo juzga como si lo fuese, y como si realmente ese niño pudiese haber hecho algo, ¿no? Y para escapar de esa situación que realmente es inescapable. O sea, un niño no puede escapar de un adulto, sobre todo de un adulto que ejerce una manipulación, que ejerce un poder de seducción, al cual yo además, ya nos digo, lo más extremo, ¿no?, es si es una figura de apego principal, es decir, si es un padre o es una madre, es que es la persona que me tiene que cuidar, es que yo dependo de esta persona para vivir. Entonces, ¿cómo no voy a apegarme a esta persona y cómo una parte de mí no va a necesitarla a la vez que otra parte de mí la odia, ¿no? Pues este patrón emocional, una parte de mí te necesita y otra parte de mí te odia, es el patrón relacional que vamos a encontrar en muchos casos en las personas que han sido abusadas en la edad adulta. Pero bueno, creo que ya no me queda mucho tiempo. Quería haceros esta breve, ¿no?, esta breve exposición de lo que son las consecuencias en las consecuencias de los abusos sexuales, fundamentalmente en la edad adulta, para que os hagáis una idea de que puede ser tremendamente destructivo. Por supuesto, la identidad de la persona queda destruida en su más absoluta esencia. A veces no es que se destruya, es que simplemente no se puede formar, ¿no? Porque esto ha pasado en la infancia, donde esa identidad se está formando y ya se forma de una manera completamente patológica y completamente pues, herida, ¿no? La buena noticia es que sí podemos ayudar a las personas que han sufrido abusos sexuales a que tengan una vida altamente funcional. No se trata de que estas partes desaparezcan, no se trata de que los recuerdos desaparezcan, se trata de integrar esas partes fragmentadas, esas partes heridas, y dar una narrativa, intentar dar una narrativa, por muy dolorosa que sea, a aquello que se vivió, de manera que la persona pueda integrar ese dolor con ese recuerdo, pueda saber quién es ella, esa persona en completo. Esta parte rabiosa de mí siente esta rabia, pero esta parte también tan abandonada de mí siente esta necesidad de vinculación. Entonces yo por eso funciono de esta manera, y así la persona pues pueda aprender a autorregularse.
Así que bueno, creo que vamos a dar paso, si os parece, a